Bajo un cielo claro y silencioso, las frías y turbias aguas del Jordán abrazaron a Naamán. Comandante de muchas batallas, ahora se enfrentaba a la más misteriosa de todas, la lepra. Este simple río, ante su incredulidad, ¿podría traerle curación? Cuando su cuerpo se hundió por séptima vez, la esperanza pendía de un hilo. Pero, ¿tienen realmente estas aguas comunes el poder de transformar una vida marcada por el dolor? ¿Podría la fe, tan difícil de sostener en los momentos más oscuros, generar el milagro que tanto anhela Naamán? La respuesta no se encuentra solo en la profundidad del río, sino en la profundidad de la confianza en algo más grande. La fe y el milagro están entrelazados, y el resultado de esta historia mostrará cómo la fe puede moldear el destino. Mientras exploramos el viaje de fe y transformación de Naamán, se nos invita a reflexionar sobre cómo la obediencia y la humildad pueden transformar nuestras vidas. Si encuentra inspiración en esta historia y desea seguir más historias de fe y enseñanzas profundas, asegúrese de suscribirse para no perderse ningún mensaje nuevo. Únase a nosotros mientras continuamos explorando y aprendiendo de las lecciones de las Escrituras. Ahora, retrocedamos en el tiempo, cuando Siria e Israel a menudo se encontraban en bandos opuestos, tanto en guerras como en creencias. Siria, bajo el gobierno de Ben-Hadad II, era una potencia militar temida. Israel, a su vez, enfrentó desafíos espirituales, oscilando entre periodos de devoción a Dios y momentos de idolatría. En este tenso escenario aparece Naamán, un general respetado por su valentía y logros. Era el hombre de confianza del rey de Siria y se le atribuyen muchas de las victorias de la nación. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando le diagnosticaron lepra, enfermedad que no solo amenazaba su salud, sino que también ponía en riesgo su posición y respeto ante el rey y sus pares. Como se describe en 2 Reyes 5:1, Naamán, comandante del ejército del rey de Siria, era un hombre grande delante de su señor, y de gran respeto, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Siria. Era un héroe de guerra, pero leproso. Aunque todavía poseía lujo y poder, la enfermedad erosionó su fuerza y el orgullo de un gran líder dio paso a la vulnerabilidad. Naamán mantuvo una fachada de fortaleza, pero dentro del palacio, los murmullos de los sirvientes crecieron, reflejando la incertidumbre que traía su condición. En este ambiente, un joven israelita, capturado en una de las incursiones sirias, trabajaba como sirviente de Naamán. Aunque humilde, su fe inquebrantable en el Dios de Israel provocaría un cambio sorprendente. Ella creía firmemente que la curación de Naamán podría estar a su alcance, pero no en manos de los dioses sirios, sino en un profeta de la tierra de donde ella provenía. En un momento de profundo sufrimiento, la joven sirvienta de Naamán, observando desde lejos la angustia de su amo, encontró una oportunidad para ofrecerle una esperanza inesperada. Gentilmente, le confió a la esposa de Naamán que, en Samaria, su tierra natal, había un profeta de Dios con el poder de curar la lepra. Esta revelación despertó una chispa de esperanza en la esposa, quien, aunque asustada, decidió compartir la noticia con Naamán. El comandante, devastado por la desesperanza y su condición debilitante, vio esta información como una última oportunidad de redención y decidió llevar el asunto directamente al rey de Siria. El rey de Siria, conociendo el valor y la importancia de Naamán, no dudó en apoyar la misión. Reconociendo el impacto potencial de la curación, no solo concedió su bendición, sino que también preparó cartas para el rey de Israel, asegurando así una recepción adecuada y diplomática para su más estimado general. Con cartas en mano y cargado de regalos, Naamán se preparó para el viaje a Israel, llevando consigo una inmensa carga de expectativa y ansiedad. 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de ropa estaban cuidadosamente empacados, simbolizando la magnitud de su búsqueda de curación. Mientras la caravana de Naamán cruzaba los paisajes áridos y desafiantes, la tensión y el nerviosismo aumentaron. La lepra no era solo una amenaza física, sino también un golpe a su dignidad y estatus. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia una posible respuesta, lo que aumentaba tanto la esperanza como el miedo. El ardiente deseo de ser sanado se vio ensombrecido por la duda persistente sobre la eficacia del profeta en Israel. Finalmente, al llegar a Israel, Naamán fue directamente al palacio real, presentando cartas de recomendación del rey de Siria. El rey de Israel, al leer la petición, quedó profundamente perturbado. En un acto de desesperación, se rasgó la ropa, gesto simbólico de angustia y desesperación. Según 2 Reyes 5:7, el rey exclamó: ¿Soy yo Dios, que causa la muerte y causa la vida, para enviarme a sanar a un hombre de su lepra? Considera ahora y mira cómo buscas ocasión contra mí. Temía que la solicitud fuera un pretexto para una nueva crisis entre Siria e Israel, lo que intensificaba su angustia. En este escenario de crisis,
El profeta Eliseo, al enterarse de la desesperación del rey de Israel, decidió intervenir. Envió un mensaje al rey, ofreciéndole una solución que podría aliviar la tensión. En 2 Reyes 5, 8-9, Eliseo dijo: ¿Por qué rasgaste tus vestidos? Que venga ahora a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Este mensaje trajo nuevas esperanzas al rey, que se encontraba en un estado de confusión e impotencia. El rey, aliviado pero aún confundido, envió a Naamán a la casa de Eliseo. Cuando Naamán llegó a la modesta residencia del profeta, el cambio de escenario fue drástico. Dejando atrás los espléndidos palacios de Siria y la grandeza del palacio israelita, Naamán se topó con una casa sencilla y sin adornos ubicada en las afueras de Samaria. Acostumbrado a la pompa y la ceremonia, Naamán esperaba ser recibido personalmente por Eliseo, encuentro que correspondía a la importancia de su visita. Sin embargo, en cambio, un joven mensajero salió al encuentro de su séquito. El mensajero, con un comportamiento tranquilo y sereno, entregó el mensaje de Eliseo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. 2 Reyes 5:10. La sencillez de esta instrucción, sin ninguna ceremonia ni respeto especial por el estatus de Naamán, hirió profundamente su orgullo. Esperaba un gran ritual y un acercamiento más solemne, y la falta de una bienvenida personal o un acto impresionante lo dejó frustrado y decepcionado. Naamán expresó su frustración en voz alta y dijo: Pensé que saldría, invocaría el nombre de Jehová su Dios, levantaría su mano, tocaría el lugar de la lepra y lo sanaría. 2 Reyes 5:11. La disparidad entre sus expectativas y la sencillez de la instrucción lo dejó desanimado y lleno de dudas. El viaje que había comenzado con tanta esperanza se veía ahora amenazado por la frustración y la desilusión. Mientras la indignación de Naamán hervía, sus sirvientes, preocupados por el bienestar de su amo, se acercaron con una sugerencia reflexiva. Según 2 Reyes 5:13, dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo grande, no lo habrías hecho, cuanto más cuando os diga: lávate y quedarás limpio. Estas palabras calaron profundamente en el corazón de Naamán, desafiando su orgullo y su frustración. Cuando el enojo inicial se disipó, Naamán comenzó a reflexionar sobre la simplicidad de la instrucción. El orgullo por él, que antes le había hecho sentir menospreciado, empezó a dar paso a una nueva perspectiva. Si la curación dependía de un acto de humildad y obediencia a una tarea que parecía trivial, estaba dispuesto a reconsiderarlo. Con este pensamiento, Naamán se dirigió nuevamente a las turbias aguas del río Jordán. Se paró en la orilla del río, observando la corriente que fluía ante él con una mezcla de escepticismo y esperanza. Se quitó la ropa y se adentró en el río, con el corazón latiendo con una mezcla de duda y deseo de curación. El agua fría y fangosa tocó su piel cuando se zambulló por primera vez. Al salir, no notó cambios significativos, la lepra todavía era visible en su piel. Decidido a seguir las instrucciones hasta el final, Naamán se sumergió por segunda y tercera vez, y su ánimo empezó a flaquear. Cada inmersión parecía una prueba de fe y su esperanza se estaba acabando. Con cada nueva inmersión, su frustración y desesperanza se intensificaban, pero continuó, guiado por el deseo de curación y la promesa de un milagro. En la cuarta y quinta inmersión, comenzó a manifestarse un cambio. Aunque la transformación aún fue sutil, Naamán notó una ligera mejoría en el estado de su piel. Con el orgullo comenzando a derretirse y la desesperanza dando paso a una sensación de renovación, Naamán sintió que cada inmersión le traía más que curación física. Estaba promoviendo un profundo cambio interior. Con cada nueva inmersión, el peso del orgullo y la desesperanza parecía disolverse, reemplazado por una creciente sensación de renovación espiritual. Cuando Naamán llegó a la sexta inmersión, la transformación física fue evidente y una renovación espiritual comenzó a acompañar el cambio visible en su piel. Finalmente, en la séptima inmersión, Naamán emergió de las aguas del Jordán completamente transformado. Su piel, que anteriormente había estado marcada y deteriorada por la enfermedad, ahora era tan suave y pura como la de un niño, como había prometido. Según 2 Reyes 5:14, y descendió y se sumergió en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. El milagro se cumplió, trayendo no solo una curación física, sino una profunda renovación espiritual. La incredulidad dio paso a una alegría abrumadora y un profundo sentimiento de humildad. Con el corazón rebosante de gratitud, Naamán regresó a la casa de Eliseo. Al llegar, ya no como un alto comandante exigente, sino como un hombre humilde y agradecido, se presentó al profeta. Según 2 Reyes 5:15, declaró: Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra excepto en Israel.
Naamán, con el alma transformada y el corazón lleno de gratitud, ofreció regalos a Eliseo, queriendo recompensarlo por su ayuda. Sin embargo, Eliseo, fiel a su naturaleza desinteresada y dedicación a Dios, rechazó cualquier recompensa. Según 2 Reyes 5 y 16. Pero él dijo: «Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré». Eliseo insistió en que Naamán no debía ofrecer regalos, enfatizando que la gracia divina no buscaba recompensas terrenales, sino fe sincera y obediencia. Naamán, comprendiendo la profundidad de la lección que le habían enseñado, partió de Samaria llevándose consigo no solo sanidad física, sino también una fe renovada en Dios. Expresó su agradecimiento solicitando llevarse 2 mulas cargadas con tierra de Israel, como símbolo de su nueva fe. Según 2 Reyes 5 y 17. Te ruego que me concedas tomar 2 mulas cargadas de tierra de este lugar, porque tu siervo ya no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses sino a Jehová. La transformación de Naamán fue más allá de su salud. Provocó cambios significativos en su espiritualidad y prácticas religiosas. Decidió abandonar los sacrificios a otros dioses, dedicando su culto exclusivamente al Dios de Israel. Esta decisión marcó un nuevo comienzo para Naamán, reflejando la profundidad de la experiencia que vivió y la transformación que ocurrió en su vida. Cuando Naamán regresó a Siria, su mente y su corazón se inundaron de pensamientos y emociones. La experiencia de Jordán no solo había sanado su cuerpo, sino que también había dejado una marca indeleble en su alma. Al reflexionar sobre los acontecimientos, Naamán comenzó a comprender la magnitud de lo sucedido. La fe, un concepto que alguna vez le había resultado esquivo, ahora se había arraigado profundamente en su ser. Reconoció la mano de Dios en su curación y se maravilló de cómo un humilde acto de obediencia podía cambiar su destino. Naamán, ahora transformado y sanado, regresó a su tierra natal con el corazón lleno de gratitud y una nueva perspectiva de la vida. Su camino de fe no solo le trajo sanación física, sino también una profunda renovación espiritual. Sin embargo, mientras la historia de Naamán seguía su curso de redención y transformación, en Samaria comenzó a desarrollarse una nueva trama que involucraba a Giesi, el siervo de Eliseo. Giesi, que había sido testigo directo de los milagros y la gracia de Dios a través del profeta Eliseo, vio el rechazo de Naamán de los regalos ofrecidos como una oportunidad perdida. Impulsado por la codicia e insatisfecho con la decisión del profeta de no aceptar los regalos, Giesi ideó un plan para obtener una parte de la riqueza que consideraba merecida. Entonces decidió seguir a Naamán, manipulando la situación para su propio beneficio. Al llegar a Naamán, Giesi inventó una ingeniosa historia. Afirmó que 2 jóvenes, hijos de los profetas, habían llegado inesperadamente y necesitaban urgentemente un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán, todavía inmerso en su agradecimiento y sin motivos para sospechar engaño alguno, accedió inmediatamente a cumplir con el pedido, ofreciendo incluso el doble de la cantidad solicitada. Giesi, satisfecho con su éxito momentáneo, regresó a Samaria con las riquezas escondidas, creyendo haber logrado su propósito sin repercusiones. Sin embargo, la astucia de Giesi no escapó a la aguda percepción de Eliseo. Cuando el profeta se enteró de lo sucedido, confrontó a Giesi con una pregunta que revelaba el desdén y la desaprobación del Señor. ¿No estaba también mi corazón allí cuando el hombre volvió de su coche para darle la bienvenida?, preguntó Eliseo, como se informa en 2 Reyes 5 y 26. La gravedad de la situación se hizo evidente y Eliseo expuso la injusticia y la falta de integridad de Giesi. El castigo fue severo e inmediato. Giesi estaba aquejado de la lepra que había sido curada de Naamán, pena que no solo marcaba su piel sino que simbolizaba su traición y corrupción. En 2 Reyes 5 y 27, se registra que la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y Giesi abandonó la presencia de Eliseo, un leproso, blanco como la nieve. El castigo de Giesi sirvió como un poderoso recordatorio de la justicia divina y las consecuencias del pecado y la deshonestidad. Mientras Giesi enfrentaba su destino, la transformación de Naamán continuó resonando. La experiencia del Jordán no solo le dio sanidad física, sino también una nueva comprensión de la fe y la obediencia. Naamán, ahora plenamente consciente de la magnificencia y soberanía del Dios de Israel, expresó su gratitud de manera conmovedora. Con el permiso de Eliseo, se llevó tierras de Israel para construir un altar en su tierra natal, como símbolo de su devoción y compromiso con el Dios que le había concedido la curación. Naamán regresó a Siria con una salud más que restaurada. Llevó consigo una transformación espiritual y una profunda comprensión del verdadero propósito de la fe. Su decisión de adorar solo al Dios de Israel reflejó un cambio radical en su vida y prácticas religiosas. Dejó atrás el culto a otros dioses y se dedicó exclusivamente al Señor. Su viaje fue un testimonio del poder de la fe,
la importancia de la humildad y la influencia transformadora del amor y la misericordia divinos. Naamán, que había sido un comandante temido y respetado, ahora se convirtió en un hombre de fe y devoción, un ejemplo vivo de cómo la gracia y la obediencia pueden alterar el destino de una persona. Al mismo tiempo, la historia de Giesi sirve como una poderosa advertencia sobre las consecuencias de la deshonestidad y la corrupción. La gravedad de su error y el castigo posterior resaltan la seriedad con la que Dios trata la falta de integridad y la traición. La lepra de Giesi no fue solo una pena física, sino un reflejo de su fracaso moral y espiritual. Este relato, con sus lecciones profundas y de gran alcance, continúa inspirando y educando sobre la importancia de vivir una vida de fe genuina y actuar con justicia e integridad. El viaje de Naamán, desde la desesperanza hasta la transformación y la fe renovada, ofrece una visión clara del impacto que la obediencia a Dios puede tener en la vida de una persona. La historia, con sus giros y enseñanzas, sigue siendo relevante y edificante para quienes buscan comprender el verdadero significado de la fe y la lealtad a Dios. Naamán, ahora un ejemplo de redención y devoción, continúa inspirando a generaciones con su viaje de fe y transformación. Y la lección de Giesi, una advertencia sobre las consecuencias de la corrupción y la deshonestidad, refuerza la importancia de vivir con integridad y buscar siempre la verdad y la justicia. A través de estas historias, se nos recuerda la importancia de someternos a la voluntad divina, de reconocer la magnificencia de Dios en nuestras vidas y de vivir según los principios de fe, humildad y justicia. Por lo tanto, la transformación de Naamán y el castigo de Giesi son un poderoso recordatorio de la naturaleza justa y misericordiosa de Dios, y de la necesidad de que vivamos una vida de verdadera obediencia y devoción. La historia de Naamán nos recuerda el poder de la fe y la transformación divina. Si te sentiste conmovido por esta narrativa y quieres seguir recibiendo inspiración y enseñanzas que puedan enriquecer tu viaje espiritual, haz clic en el botón para suscribirte y seguir nuestras próximas exploraciones. Te agradecemos por estar con nosotros y por compartir este camino de fe y crecimiento.